estamos con el embajador Eduardo Ponce para hablar de estos temas y sobre todo de cuál deba ser la posición del Perú frente a Rusia, concretamente. Embajador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime, encantado. Bueno, usted escribió un artículo interesante señalando que, en fin, se han producido estas tensiones crecientes y que, bueno, llama la atención que en un momento en el que el Perú debería tener una posición quizás de apoyo a Occidente frente a Rusia, está tratando de, digamos, capturar áreas crecientes en la zona europea. Pues en ese mismo instante el ministro de Defensa fue a Rusia a firmar un convenio para reforzar la alianza militar estratégica con Rusia, para instalar una fábrica de helicópteros, me parece, o una en La Joya. Explíquenos la situación brevemente y cuál es nuestro dilema en este asunto. Bueno, efectivamente yo escribí esto porque me pareció que valía la pena llamar la atención sobre algo que yo lo atribuyo a una falta de coordinación. No creo que mi amigo Pedro Cateriano advertidamente haya coincidido el mismo 3 de diciembre, ¿no?, en que el presidente de los Estados Unidos llegaba a Estonia, que era uno de los países mencionados por los líderes rusos y militares como eventual objetivo de algún bombardeo. ¿Bombardeo? Han dicho los rusos. Polonia también han amenazado con bombardearla, ¿no? Así es. Y ya se está armando Polonia ahora. Por supuesto. Bueno, Polonia es el estado más importante de los vecinos, claro, de Rusia, y además ha tenido un crecimiento económico importantísimo en los últimos años, ¿no? En fin, a mí me llamó la atención que no se le advirtiera que, en fin, se podía esperar unos días o tal vez se hubiera podido adelantar esta visita. Claro, yo comprendo la urgencia que tienen de concretar esta operación, de la eventual compra de más helicópteros, que me parece que ya se dio. Sí, no, ya se han comprado 24 helicópteros. Claro, y sobre todo la instalación de una planta de construcción de estos aparatos en fin, en Arequipa, que debe tener muy contentos a mis coterráneos, pero que me hace recordar mucho a esta herencia y esta hipoteca que todos tenemos desde la época de la Revolución Militar, de la dictadura de Velasco Alvarado, en que optamos por cambiar de aprovisionamiento en cuanto al material, sobre todo del ejército y de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, a estas alturas, cuando ya no hay Unión Soviética, que era nuestro proveedor, y yo comprendo que esta sea una línea de cooperación con el gobierno ruso, pero esto no puede de ninguna manera implicar que en el plano diplomático y político el Perú pierda la capacidad de hacer lo que dignamente crea que debe hacer en el plano internacional. Hasta las personas más desinformadas están al tanto de estas prepotencias rusas, concretamente en Ucrania, de la anexión de Crimea y de todas estas intervenciones solapadas a través de los rusohablantes de Ucrania, que configuran pues una situación que realmente ha unificado a Occidente en cuanto a una reacción que me parece indispensable en defensa de la libertad y en defensa además de lo que fueron los arreglos de Helsinki, mediante los cuales Europa se comprometió de la manera más solemne a respetar las fronteras existentes. Entonces, esta es una situación... ¿Cuál debería ser la posición del Perú frente a esta actitud, digamos, agresiva rusa? Yo creo que la posición del Perú tiene que estar con Occidente, porque Occidente representa los valores democráticos en los que nosotros creemos y porque me parece que una hipoteca de posiciones diplomáticas o políticas por esta relación especial como clientes. Esa es la pregunta, pues hasta qué punto tenemos autonomía frente a Rusia. Yo creo que hay que separar absolutamente las dos cosas. ¿Se puede separar las dos cosas? Absolutamente.
y si es que a Rusia le enojara, digamos, que el Perú ejerciera su independencia y soberanía en sus posiciones diplomáticas, pues buscaremos otros proveedores. Estoy seguro que los propios americanos, los franceses... Pero el problema es que digamos, en este momento los helicópteros rusos son clave en la lucha contra el narcoterrorismo en el Brain, ¿no? Sí, entonces, pero helicópteros, no estamos hablando de misiles, no estamos hablando de tecnología nuclear, no estamos hablando de cosas absolutamente sofisticadas. Los helicópteros los conocemos desde hace muchas décadas, y estoy seguro que nuestra Fuerza Aérea además... Claro, pero el problema es que hemos avanzado digamos, a instalar esta planta, que sería además una planta regional digamos... Me parece muy bien, siempre y cuando no signifique una hipoteca político-diplomática. Y eso lo demostraremos con nuestras posiciones ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora, por ejemplo, la Amparia ha ido un poco más allá y ha señalado que el gobierno, a diferencia de los gobiernos de Brasil, Argentina, seguidos por la Chile de Bachelet, dice: no deberíamos venderle a los rusos alimentos, como no lo... y deberíamos también suspender la negociación del TLC con Rusia y retirar nuestro embajador de Moscú. Esas son las propuestas de la Amparia. ¿Le parece que...? Me parece un tanto entusiasta la propuesta. Lo que dice la Amparia es que el Perú debería tener digamos, un liderazgo. Ya no es un país cualquiera, el Perú se ha convertido en un país importante, debería subir pues un liderazgo en América Latina en este tema. Habría que ver cómo vienen las cosas en política internacional. Hay que saber esperar y tomar las decisiones en el momento más oportuno y en función del interés nacional. Yo acabo de decir lo que pienso, sin perjuicio de que otro tipo de reacciones puedan ser convenientes según se desarrollen las circunstancias. Ahora, en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, que ya se viene, ¿no es cierto? Sí. Seguramente se van a plantear estas posiciones y va a tener, digamos, el Perú va a tener que tomar posición. Claro, podría simplemente abstenerse, pero eso es lo que no debería hacer. Eso es exactamente lo que no debería hacer, ¿no? Porque si es que el Perú, si es que el gobierno peruano es consecuente con lo que sentimos la mayoría de peruanos, me parece que no sería digno un voto de abstención en cosas que tienen que ver con la moral internacional y con la ética que cualquier gobierno debe honrar, ¿no?